Entonces, esta es la presentación. ¿Sí la ven ahí? Sí, señor. Cifras Sí, significativas. señor. Bueno, listo. Bueno, parece que alguien más quiere entrar. Vamos a darle entrada. Bueno, ahí está. Entonces, lo que tenemos pendiente ya es cifras significativas. Entonces, vamos a ver de qué se trata. Bueno, significado de las cifras significativas. ¿Qué son cifras significativas? Bueno, son todos aquellos dígitos que pueden leerse directamente del aparato de medición utilizado y tienen un significado real o aportan alguna información. Son dígitos que se conocen con seguridad o existe cierta certeza. Cuando uno hace ciertos cálculos, las cifras significativas se deben escribir de acuerdo a la incertidumbre del instrumento de medición. Bueno, entonces, ¿qué son las cifras significativas? Son cifras que nosotros debemos tener en cuenta a la hora pues, de hacer cálculos, por ejemplo, ¿sí? O a la hora de hacer una anotación, por lo menos para hacer cálculos estadísticos. O sea, debemos anotar esas cifras si queremos obtener un resultado óptimo, ¿sí? Porque si nosotros de pronto quitamos algunas cifras de esa medida, pues digamos que nosotros tomemos, podemos llegar a afectar mucho los resultados o los cálculos que tengamos más adelante, ¿no? Entonces, son cifras que debemos, por eso se llaman significativas, hay que tenerlas en cuenta. Y muchas veces estas cifras significativas dependen del aparato o del instrumento de medida, ¿sí? Más exactamente de la incertidumbre. Yo como que ya les había hablado acerca de qué es. La incertidumbre tiene que ver con la precisión del instrumento, ¿sí? Prácticamente es la misma incertidumbre del instrumento, es la misma precisión. Cuando yo les hablaba, por ejemplo, de la otra vez del micrómetro, bueno, y del micrómetro más o menos tiene una incertidumbre de una milésima de milímetro, ¿sí? Cuando yo les hablaba o sea, la incertidumbre es la misma precisión del instrumento de medida, ¿sí? Y, por ejemplo, en las reglitas que nosotros usamos normalmente, la incertidumbre de una reglita es más o menos de 1 milímetro. Nosotros, la división menor es la de 1 milímetro. Bueno, más o menos. Ahorita más adelante les explico con ejemplos para que se entienda mejor. Por ejemplo, bueno, aquí en esto. Bueno, aquí vemos en la figura se observa que estamos tratando de tomar una medida de una mesa, ¿sí? Con una cinta métrica. Pero como pueden darse cuenta, esta cinta métrica no tiene ni siquiera medidas de milímetros. Entonces estamos muy limitados por la cinta, ¿sí o no? Lo máximo que podemos medir son incluso hasta 2 milímetros, es lo máximo que se puede medir acá, miren. Entonces, por ejemplo, la mesa tiene aquí 52 centímetros, 53, 54, 55, 56, 57, 58. Vemos más o menos que tiene 58 centímetros y cada división de estas son 2 milímetros. Entonces vemos que hay 58 centímetros, 2 milímetros, pero alcanza a rebasar un poquito. Nosotros podemos decir que hay más o menos 58,3, o casi podemos estar seguros que hay 58,3 milímetros. Pero no es no se puede decir a ciencia cierta que estén los 3 milímetros ahí, ¿no? Entonces la cifra 3 es dudosa. En este caso, cuando una cifra es dudosa, no se toma como una cifra significativa, ¿sí? Aquí en este caso, entonces, como pueden darse cuenta, tiene que ver con la precisión del instrumento de medida que viene siendo la cifra métrica. La precisión que es la misma incertidumbre en este caso, viene siendo apenas de 2 milímetros, ¿sí? Por cada rayita son 2 milímetros. Y el otro, como es dudoso, por lo general ese no se toma como una cifra significativa. Ustedes alcanzan a estar viendo bien ahí aquí me salió un letrero que dice que algunos detalles no se pueden ver bien. ¿Están viendo bien allá la presentación? Sí. Sí, señor. Bueno, listo. Aquí hay otro ejemplo, dice. Aquí, por ejemplo, al observar esta figura 2, ¿sí? Ajá. ¿Qué? Señor, ¿hay gente tratando de entrar? No. Hay compañeros que están esperando ingresar. Ah, güey, madre, sí, hay Sí, bastante en el gente grupo tratando de entrar. escribieron. Sí. Bueno, lástima que perdieron esa primera explicación.
Bueno, pero vamos a explicar a ver, es que... Bueno, para los que entraron, entonces, vamos a explicar esta brevemente. Entonces, la verdad que cifras significativas son ¿qué? Son cifras que nosotros debemos tomar en cuenta para la hora de que hacemos una medición, porque nos puede servir mucho para la hora de hacer cálculos o un análisis estadístico o cualquier cosa así. Debemos entonces anotarla cuando vayamos a Profe, con que todos entra a los estudiantes. Todavía hay más gente tratando de entrar. No, Sí, ya señor. no hay más. Bueno. No, por ahora no hay más. Bueno. Entonces, bueno, y que esa cifra significativa muchas veces tiene que ver con el aparato de medida, ¿no? Con la incertidumbre. Cuando nosotros hablamos de un aparato de medida, la incertidumbre es la misma precisión del aparato de medida. Por ejemplo, por ejemplo, bueno, les hablaba, en el micrómetro, la incertidumbre de un micrómetro más o menos es de una milésima de milímetro. O sea, cuando nosotros vamos a tomar una medida, podemos tener una incertidumbre, una cifra significativa por el mismo aparato de medida hasta de 6 cifras significativas. Bueno, aquí es muy difícil entenderlo sin un ejemplo. Entonces, como yo les venía explicando, aquí está el ejemplo. Entonces tenemos la cinta métrica, que está en centímetros y cada rayita está con 2 milímetros. O sea, ya la incertidumbre de esta cinta métrica es de 2 milímetros. Wow. Ahora sí está tratando de entrar bastante gente, ¿verdad? Aquí la incertidumbre de esta cinta métrica vendría siendo de 2 milímetros porque es la mínima escala que podemos ver que mide. Por ejemplo, cuando estamos midiendo esta mesa vemos que es de 58,2 y más o menos rebasa un poquito, entonces nosotros podríamos decir que es de 58,3, pero la verdad es que la cifra 3 es dudosa, entonces en este caso esa no vendría siendo una cifra significativa. Dice, aquí en este caso, bueno, este sí es el que estábamos explicando hace rato. Dice, al observar la figura 2, la medida se realiza con una cinta métrica graduada en milímetros. Esta sí está graduada en milímetros, como podemos ver. Entonces, esta ya, la incertidumbre es menor. ¿Por qué? Ya la cinta grabada está en 1 milímetro, la otra está grabada en 2 milímetros, entonces la incertidumbre era mayor. Esta, la incertidumbre es menor porque ya la escala mínima es menor, o la precisión es menor. Y es que todo tiene que ver. Incertidumbre, escala mínima y precisión viene siendo casi lo mismo cuando se habla de un instrumento de medida. Aquí la incertidumbre es mucho menor, entonces ya podemos tomar cifras significativas mucho más altas. Entre más preciso sea un instrumento de medida, las cifras significativas podemos tomar mucho más cifras significativas, ¿sí? Y por ejemplo aquí vemos que esta mesa tiene 58 centímetros y ahí sí ya podemos observar más claramente que hay como unos 3 milímetros, ¿sí? Entonces aquí sí ya podemos decir, por ejemplo, que es 58,3 y 5 milímetros. Donde las cifras seguras son el 5, el 8 y el 3. Sí, podemos ver que incluso ya podemos ver que no solamente son 58,3 milímetros, sino que alcanza a rebasar un poquito y alcanza a estar entre el 3 y el 4 milímetros, ¿sí? Entre el 3 y el 4 ya vendría siendo la mitad, entonces la mitad son 5 décimas de milímetro. O sea, ya podemos incluso tomar otra cifra significativa. Pero bueno, en ese caso, aquí sí podemos tomar ya 3 cifras significativas, pero queda como dudoso la mitad del milímetro que se ve aquí. Sí, en ese caso ya solo se podrían tomar, pero mire, ya con una cifra métrica con más precisa o con mayores divisiones, se pueden tomar 3 cifras significativas con seguridad, pero el otro ya no surge otras cifras dudosas, pero entonces ya tenemos una ventaja, ¿sí, no? Dependiendo del instrumento de medida tenemos una ventaja porque podemos tomar más cifras significativas. Prácticamente podemos hacer que eso significa pues que la medida ya es más certera, más real. Bueno, situaciones particulares, cuando las cifras no tienen sentido. Entonces aquí ya
Por ejemplo, la medida 2,04763 kilogramos, obtenida con una balanza con resolución de 0,001 kilogramos. Vea, aquí es donde es muy importante ver con qué tipo de instrumento estamos tomando la medida. Por ejemplo, si la balanza tiene esta precisión, mire, tiene 1, 2, 3, 4 cifras significativas, ¿sí? Y este de acá vendría siendo 5 cifras significativas. La balanza tiene 5 cifras significativas, entonces nosotros podemos tomar tantas cifras significativas como tenga el instrumento de medida. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? En la medida que tomamos. Y el 3 toca descartarlo porque ya no entra dentro del rango de precisión del instrumento. Este no puede leerse en la balanza y por consiguiente no tiene sentido. Y en este caso el 3 lo descartamos. A pesar de que nosotros tomemos esta medida, pero sabemos que la precisión del instrumento apenas es de este rango. Entonces nosotros tenemos que contar 1, 2, 3, 4, 5 y de la misma forma contamos acá 1, 2, 3, 4, 5 y el 3 nos sobraría. ¿Sí? Pasa como con la cifra métrica. Bueno, el punto decimal. Cuando tenemos que 3,714 metros, si nosotros hacemos la conversión de esto, es lo mismo que si tuviéramos 37,14 decímetros, ¿no? Porque ustedes saben que cada metro tiene 10 decímetros, entonces en 3,714 metros hay 37,14 decímetros. Y si lo pasamos a centímetros, pues vendrían siendo 371,4 centímetros. Si lo pasamos a milímetros sería este, ¿no? En todos los casos hay 4 cifras significativas. Bueno, en este caso en particular, en todos los casos hay 4 cifras significativas, pero hay casos, o mejor dicho, no siempre ocurre eso. Hay casos donde usted hace la conversión a cifras significativas ya son diferentes. Vamos a ver si más adelante hay un ejemplo. Bueno, en este caso, la posición del punto decimal es independiente de ella, ¿sí? Podemos cambiar el punto decimal de posición. Mira, aquí paso de estar entre el 3 y el 7 a estar acá entre el 7 y el 1, y aquí cambió también, aquí ya ni siquiera existe, pero las cifras significativas siguen siendo igual. Entonces no tiene nada que ver con la ubicación del punto, ¿no? Reglas. Bueno, aquí hay unas reglas. Números diferentes de 0 como cifras significativas. Bueno, cuando un número es diferente de 0, no necesariamente se toma como cifra significativa, como ya vimos antes. Cualquier dígito distinto de 0 es significativo. Ah, perdón. Hay más gente tratando de entrar. Estoy recibiéndolos. Bueno, cualquier dígito distinto de 0 es significativo. Bueno, hay casos en los que tiene que ver con la precisión del instrumento, es cuando no. Pero si no dicen la precisión del instrumento, por lo general, casi todo número distinto de 0 es significativo. Ejemplo, por ejemplo, 351 milímetros. Tiene 3 cifras significativas. Sí, en este caso no hay ningún problema porque, mire, 351, listo. No hay, en estos números enteros, por lo general, no hay ningún problema. Aquí, este 1124 gramos tiene 4 cifras significativas. Pero un número entero sí que no hay problema. Solo es contar los números que hay ahí y listo. No hay ningún inconveniente. Bueno, el 0 como cifra significativa. Entonces, el 0 sí es con el que toca tener más cuidado. Por ejemplo, los ceros utilizados para posicionar la coma antes de números diferentes de él no son cifras significativas. Por ejemplo, digamos, este puntico está entre estos ceros, ¿no? Hay 3 cifras significativas. Porque, bueno, aquí es donde ocurre esto, vean. Aquí yo diría normalmente que estos son cifras significativas. 1, 2, 3, 4, 5. Pero al hacer la conversión a una notación científica, nos quedaría nada más 3 cifras significativas. 1, 2, 3. Y estos ceros se pierden acá en la potencia. Bueno, aquí hay otro. 3,714. Yo lo puedo expresar también como 0,003714. Bueno, aquí está en metros, ¿no?
Si yo lo convierto a kilómetros, pues si yo, para convertirlo, pues tengo que dividirlo en 1000, ¿no? Ya me aparecerían todos estos ceros. Y al dividir todo este 3,714 al dividirlo en 1000 me aparecen estos ceros. Y me quedaría de esta forma. ¿Qué quiere decir? Que ¿cuántas cifras significativas tendría ahí? Pues únicamente estas, mire, 1, 2, 3, 4. Estos ceros ya no los tenemos en cuenta, a pesar de hacer la conversión, no los tenemos en cuenta. Tomando en cuenta la segunda igualdad, se ve que el número de cifras significativas es 4 y los ceros agregados no cuentan como cifras significativas. Bueno, para este caso no, pero hay veces en que... No, pero dejémoslo así, sí. Entonces, estos ceros antes de estos números diferentes de cero no se toman como cifras significativas, porque si usted hace la conversión después se va a dar cuenta que no es necesario, que no son tan necesarios para la medida. Bueno, hay gente tratando de entrar. Bueno, los ceros, ahora, otra situación que se presenta. Entonces, los ceros situados entre dígitos distintos de ceros son significativos. Bueno, si nosotros encontramos ceros entre cifras diferentes entre dígitos distintos de ceros, pues ahí sí hay que tomarlos en cuenta, ¿no? Por ejemplo, este cero, mire, se encuentra entre un 3 y un 1. Entonces, este cero sí ya toca tenerlo en cuenta, porque si no estuviera de cero, pues obviamente la medida sería muy distinta. Si no estuviera de cero ya sería 331, ¿no? Pero como está el cero son 301, obviamente hay que tenerlo en cuenta. Entonces, tiene tres cifras significativas. ¿Sí ves? Obviamente el cero tiene un significado muy importante ahí. Lo mismo que aquí, miren. Si no estuvieran estos dos ceros, obviamente la medida sería muy distinta, sería 14. Pero como están ahí, ya la medida es 1004, es muy distinto 14 a 1004. Por eso estos ceros sí se tienen en cuenta. Entonces tiene 4 cifras significativas. Si un número es mayor que la unidad, todos los ceros escritos a la derecha de la coma decimal cuentan como cifras significativas. Ejemplo. Bueno, ese número es mayor que la unidad, ¿no? Mire, 3 y tiene unas cestas, pero 3 es mayor que la unidad. Y aquí 9 también tiene unas cifras aquí decimales, pero también es mayor que la unidad. Entonces, en este caso, ¿qué se tiene en cuenta? También el 0 es importante mientras esté entre dos cifras distintas de 0. Por ejemplo, aquí este 0 está entre 5 y 1. Por lo tanto, también tiene significado, porque no es lo mismo decir 51 a decir 501, ¿no? 3,501 a decir 3,51. Entonces, 0 obviamente tiene significado, por lo tanto se debe tomar como una cifra significativa. Entonces me quedaría 3, 1, 2, 3, 4, 4 cifras significativas. En este caso, mire, tiene también 4 cifras significativas. Pero, bueno, aquí me parece que yo discrepo con esto. Pues este 0 ya no es necesario copiarlo. Realmente aquí solamente había tres cifras significativas. Si yo este 0 no lo anoto, podría suponer que ahí en adelante hay puros ceros. Entonces realmente aquí no hay sino 3 cifras significativas. Sí, yo puedo anotarlo o no anotarlo y de todas maneras la medida va a ser la misma. Me parece que tiene esta diapositiva de este despacho. Ahí. Bueno, para números sin coma decimal, entonces, los ceros ubicados después del último dígito distinto de cero pueden ser o no cifras significativas. Entonces, bueno, si el número no tiene coma decimal, pues depende. Puede haber situaciones en las que sí se pueden tomar como cifras significativas o no. Por ejemplo, tenemos 23.000 centímetros, puede tener que... Bueno, aquí es donde yo les hablaba. Dependiendo de la conversión, ahí sí cambia cifras significativas. Incluso hace poco una pelada me dijo que la ayudara con una tarea que le pusieron en la universidad y ahí se veía este caso. Y ella le preguntaba que si haciendo la conversión siempre conservaba la misma cantidad de cifras significativas y no siempre. Por ejemplo, aquí en este caso, miren, podemos, como son 23.000 centímetros, podemos convertirlo a ¿qué? Podemos convertirlo a metros, a decímetros, etcétera, ¿sí? Por ejemplo, en este caso tiene dos cifras
significativas porque podemos expresarlo como 2,3 por 10 a la 4. Mire, si yo pongo la comita acá, tendría 1, 2, 3, 4. 2,3 por 10 a la 4. En este caso solo tendría tendría dos cifras significativas. ¿Sí? Aquí tiene tres cifras significativas porque ya lo expresé. Como 2,30 por 10 a la 4. Tendría 3 y aquí tiene 4. Porque tiene 2,3. Bueno, en este caso también como que discrepo con la que hizo estas diapositivas, porque este 0 ya no tendría ningún significado. Depende de qué medida lo voy a tomar, ¿sí? Por ejemplo, aquí no especificó, porque esto lo puedo expresar en centímetros, en metros, y esto, ahí sí ya cambiaría la cosa. Porque aquí cambiaría también aquí cambiaría, ¿qué? El exponente. Pero vamos a ver si más adelante hay algo. Sería lo más correcto indicar el error, por ejemplo. Bueno, aquí están hablando de lo que es la incertidumbre. Por ejemplo, se puede expresar como 23.000, más o menos 1 y 5 cifras significativas, ¿sí? Entonces, esto depende también del instrumento de medida, como les hablaba. Por ejemplo, podemos tomarlo como más o menos 1, 23.000, más o menos 1 y 5 cifras significativas. Pero bueno, aquí está un poquito como dudoso esto. No se entiende muy bien qué estas diapositivas los medios de una señora, pero no explica muy bien esta parte. O sea, me parece que aquí en esto se descachó ella. Esta parte de acá también. Bueno, reglas. Vamos a ver cómo está. Sí, ya la vimos. Ya. Bueno, redondeo en números. Bueno, este tema creo que nosotros no lo tenemos ahí en la guía, los redondeos. Aquí cifras significativas. Bueno, ya podríamos dejar la clase incluso ahí porque yo solamente les puse a hacer esta actividad. Tiene que ver puramente con cifras significativas. Y más, no tiene nada más. Incluso está muy sencilla, no tiene ni los 6 puntos. Bueno, aquí está, por ejemplo, miren, en este punto está, yo les hice una figura, que este es el instrumento de medida y este es el objeto a medir. Este A, B, ¿no? Ahí tienen ustedes que hacer ese análisis ahí. Bueno, como aún hay tiempo, vamos a ver esto desde el redondeo. Venga, miramos cuántas diapositivas quedan. Pues el redondeo sí se los dicta normalmente. Bueno, aquí hay unas operaciones con cifras significativas, pero yo tampoco no les puse eso todavía. Bueno, yo creo que podemos dejarlo ahí por ahora. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? O si quieren, les podemos ver cómo se hacen las operaciones con cifras significativas. ¿Qué dicen ustedes? Y listo, esa era la presentación. Aunque aquí al final, pues sí, ahí sí me disculpo porque es que estas diapositivas, me parece que aquí se descacharon con estas cifras significativas. Aquí solo hay 3 cifras significativas, porque este 0 ya no tiene ninguna relevancia. En este ejemplo son 3 cifras significativas. Y aquí también esto le quedó como mal a la que diseñó esas diapositivas. Y redondeo, esto sí yo se los dicto a ustedes, pero bueno, ya por la falta de tiempo y en las guías no había mucho espacio, tocó dejarlo ahí. Bueno, ¿tienen alguna duda? ¿Ya intentaron resolver la guía? ¿Cómo les ha ido con eso? ¿O hasta ahora van a empezar? ¿Les falta la clase? Bueno, yo ahorita les voy a compartir A mí me falta
Esta es la última. La última, ¿cuántos números significativos hay en cada una de las medidas? Ah, no, esto está muy sencillo. El último taller. O sea, el último taller en esta semana. Ah, pues obvio, sí, es el de la actividad 4. Ah, sí, está muy sencillo, mire. Yo casi no les puse mucho realmente. Bueno, yo ahorita les comparto la presentación y vean si les comparto el video más tarde, toca bajarlo. Bueno, voy a empezar, voy a parar la grabación porque ya está.